Bueno, pues vamos a comenzar y a seguir reanudando porque tuvimos las vacaciones y habíamos visto la última vez algo relacionado con los sueños. Creo que era sueño 5, ¿no? La última vez. Pues ahora se supone entramos a la parte sexta sobre esta cuestión, eh, sobre lo cual hay que decir varias cosas. Eh, bueno, hay que seguir tratando varias cosas en, en relación con este tema. Y lo último en lo que habíamos quedado, la última sesión en la que estuvo el hermano Uriel, que por cierto ahora llega, eh, habíamos visto el libro de Hechos, y ahí se lectura acerca de la profecía que da el apóstol Pedro cuando se recibe el Espíritu Santo en la espera, eh, pues que tienen los discípulos, en general el grupo de discípulos de la promesa dada por el Señor Jesús. Y ya en esa parte que habíamos leído, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Bueno, ya seguido de ello vienen otras cosas de las que habla el apóstol Pedro. Bueno, lo que habíamos visto la última vez fue el asunto relacionado la, con esta profecía. Y decíamos que no deben verse lo que allí habla de visiones, profecías y sueños, no deben considerarse como algo venido de fuera o que está únicamente ligado con el futuro, que esa visión es una visión equivocada, que pensar, voy a poner aquí entrada, sueños, los sueños, los sueños 6. Bueno, decía que no debemos ver por ejemplo, las visiones de las que habla aquí. eh, Dice, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones. Lo que tiene que ver con las profecías, con las visiones y los sueños, eso no debe verse como algo, eh, digamos, únicamente futuro y solo como algo eh, desligado del, del tiempo, eh, y como si fuera algo venido de fuera. Voy a anotar esto aquí, en lo que son, este, por ejemplo, profecías, eh, son visiones y sueños. Entonces, estos no deben mirarse como, eh, por ejemplo, la profecía suele, por lo común, verse como una predicción. Profecía generalmente se le reduce, ¿ah? Se le reduce a predicción, como si se tratara puramente del futuro. Generalmente así se suele ver. Muchos cristianos, o digamos en general los cristianos, suelen ver la profecía como algo futuro, como una predicción de algo que va a ocurrir. Miren, ciertamente la profecía tiene que ver con, eh, con algo que va a pasar, pero
pero no se debe reducir a eso. La profecía, el profeta, por ejemplo, llega y habla a Israel, esto para que se vea el contexto de cada uno, y entonces así al hablar de los sueños, ya se puede entender este contexto, por qué se menciona por ejemplo, en este pasaje, por qué el sueño se menciona aunado a la visión, y por qué ahí se menciona también aunado a la profecía, por qué Pedro los hace concretos, los une, perdón, allí, porque los une, porque hace eh, eh, una concurrencia, porque los une allí, porque los hace concurrir en esa profecía. Bueno, Dios, usando al apóstol Pedro, porque hace concurrir a lo que son las profecías, las visiones y los sueños, y específicamente con personajes determinados, ¿sí? Porque eso es algo que también hay que rescatar allí, que es de lo que está hablando la Escritura. Por ejemplo, hace mención en el primer caso de los hijos, eh, porque dice ahí vuestros hijos, pues vuestras hijas profetizarán. O sea, lo que tiene que ver con los hijos, los jóvenes, y aquí habla de los ancianos, por ejemplo. Entonces decimos, ¿por qué razón se habla de esto? ¿Por qué la mención de estos personajes, de estos elementos y estos personajes? Eso tiene un sentido, ¿no? No, eso no lo debemos dejar pasar por alto, porque debemos pensar que por algo Dios eh, dijo eso. Y todo lo que Dios dice tiene sentido. Es decir, así como toda su creación, todo lo que Dios ha hecho, tiene sentido. Todo está acomodado por algo. Todo está mencionado por algo. Las cosas no están fuera de un orden, sino que todo en absoluto está dispuesto, así como Dios pues lo ha querido. Entonces, para nosotros esto debe tener pues una relevancia, esa mención, por algo bueno, miren, recordando la cuestión con los profetas. Miren, Israel, por ejemplo, hace algo, digamos, está Israel descuidándose y tiene ídolos, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones eso sucedió, según lo que narra el Antiguo Testamento. Entonces, en algún momento, Israel, por ejemplo, tiene ídolos y, digamos, entre otras cosas, empieza a descuidar a, a las viudas, a los huérfanos, por ejemplo, y deja de hacer ciertos deberes. Entonces Dios lo que hace es que llama a un profeta y lo envía. Entonces ese profeta le habla a Israel de el estado en que se encuentra en ese momento. Eso es, por ejemplo, lo que miramos en los libros que son de los profetas, ¿no? Así, por ejemplo, manda Dios al profeta Oseas, por ejemplo, y él tiene que hablar de la condición en la que el pueblo se encuentra. Así envía Dios al profeta Malaquías en su momento, y él habla de la situación en la que Israel se encuentra, o el pueblo. Entonces hace referencia la profecía, el profeta, con la profecía que Dios le ordena, eh, le habla del presente. Y mira, Israel, según tu situación, tú vas a tener estos resultados. Mira, como tú no has hecho lo que Dios demanda, entonces vas a tener consecuencias por no escuchar lo que Dios dice. Y, y lo que ordinariamente se considera de la profecía es que solo habla algo futuro. Decía que se le une erróneamente
la profecía se suele reducir a predicción, pero ahí se olvida el presente. Bíblicamente el profeta habla, presenta la situación presente, está diciendo, mira, esta es tu situación actual, y por tanto vas camino para acá. Mira, como has obedecido a Dios, has observado tus estatutos, entonces Dios traerá paz y traerá bendición a tu vida, a tu reino. Pero es en función de lo que se está viviendo en un presente. Entonces, esto va en línea, recuerden, con las maldiciones y las bendiciones dadas o enunciadas en el monte Ebal. ¿Se acuerdan de eso? En la escritura, en Deuteronomio se ve eso. Entonces, mira, si tú obedeces, tienes bendición. Si tú en el tiempo desobedeces, lo que tienes es maldición. Entonces, no se puede entender eso fuera de un presente. Por ejemplo, según lo que se ve en el monte Ebal. Mira, tú manifiestas obediencia, mira, lo que tienes es en lo futuro, o sea, por ejemplo, en este presente, manifiestas obediencia, pues lo que tienes en un futuro es, por ejemplo, bendición en formas variadas, ¿no? Eh, en tu territorio, pues en lo que es tu tierra, tus parcelas, tus hijos, etcétera. Entonces tú obedeces, tienes bendición. Esa es la pauta, lo que se ve en el mismo Antiguo Testamento. Según tú vives, obtendrás resultados. Lo que se ve en tu presente determina lo que sucederá en el futuro. Ese es este marco, ¿sí? Esto que aparece aquí en la ley, es lo que se ve en los profetas. ¿Sí? Miren, Dios envía, por ejemplo, aquí. Dios envía a un profeta. ¿Sí? Dios envía al profeta y éste le habla a Israel. Llega y le habla a Israel, este profeta, y le dice, Israel, tu condición es esta. Estás haciendo esto, estás dejando de hacer aquello, estás cometiendo estos pecados, te estás olvidando del huérfano, etc. Entonces, mira, lo que viene, ¿sí? En relación con este diagnóstico que Dios me manda a hacer. Entonces, lo que viene para el futuro es un mal. O sea, que te viene castigo, porque no estás actuando ahora que Dios te habla, no estás actuando bien. Entonces yo no vengo sino a hacer un diagnóstico. Ahora ya, la manera en que Dios me habla, he dicho que generalmente pensamos nosotros, y me lo decían en ocasiones anteriores, con ese tema y con otros. Generalmente reducimos lo que Dios hace a ciertas cosas. Por ejemplo, decimos, habló Dios con el profeta y lo envió. Entonces nuestra manera de pensar es que Dios eh, baja como si fuera en nube, o sea, nos imaginamos cosas así, o como una voz audible, y está el profeta por ahí haciendo algo y Dios le habla. Y hasta pues acomodamos escenas, ¿no? Porque decimos, no, mira, el profeta, ni modo que va a estar en el baño cuando Dios le hable. O sea, ya está bien en su posición, es así, ¿no? Mira, ni modo que va a estar ahí, nomás acostado, descansando cuando Dios le hable. Lo imaginamos como que está
en el templo, o como que está orando o haciendo alguna actividad de tipo, por ejemplo, litúrgica, que esté en el culto, en la adoración, para que Dios le hable. Son las escenas que imaginamos, eh, eh, o lo que se suele imaginar. Entonces lo reducimos a eso, a una voz, le habla a él y lo envía. Pero entonces en ese pensamiento nosotros cometemos ciertos errores, cometemos cierto error ahí. Y aquí se puede ver esto. En parte de los errores que tenemos en nuestra visión de las cosas. ¿Ah? Por ejemplo, pensamos a Dios enviando al profeta y Dios le dice, habla. Por ejemplo, le da la orden eh, y le dice, mira, habla. Entonces, la cuestión, dice, ve y dile a mi pueblo. Y ya él debe decirle al pueblo lo que Dios ha hablado. Pero el problema es que ordinariamente esta voz, o sea, decimos esta palabra, ¿sí? Esta palabra que le da, voy a quitar aquí habla, voy a dejar palabra, esta palabra que le da, esta palabra que Dios le da para que habla él, por lo común, ¿sí? Por lo común la desligamos, voy a poner así bueno, como si fuera la ley, ¿no? La desligamos, esta palabra la desligamos de la ley. Como que está acá la ley, pero yo te doy una palabra nueva, desconectada de esta ley. Entonces, ordinariamente pensamos, pues está la ley, por un lado, y, y los profetas con un mensaje aparte, con un mensaje innovador. Esa es la manera en la que se suelen concebir las cosas. Entonces, sobre esa base, ¿qué sucede? Se dan contradicciones. Es decir, hacemos entrar o colocamos miramos, perdón, la revelación de esta manera. Pues está la ley, la revelación del Antiguo Testamento, está la ley y el mensaje innovador de los profetas, y hasta cierto punto, posiblemente de modo inconsciente, esta palabra con la que Dios envía a los profetas, desligada de esta ley. No, los profetas hablan en función de la ley. Por eso cuando leemos a Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, todo ese mensaje es procedente de la ley. Está estrechamente ligado a la ley. No hay nada en los profetas que contradiga la ley. Nada en los profetas que contradiga la ley. La semilla de lo que dicen está en la ley. Entonces, lo que ellos hacen es, al conocer la ley con profundidad, como temen a Dios, entonces escudriñan la ley y sobre el escrutinio de la ley, sobre ese análisis en el cual Dios les guía, entonces son capaces de entender la situación en su momento, la situación del pueblo, y poderle decir a Israel, estás mal, porque en relación con la ley estás dejando de hacer esto. ¿Sí? La ley ordena esto, tú dejas de hacer esto o aquello. Y es la manera en la que Dios habla. Esto por medio de los profetas. Entonces, la palabra del profeta para nada está desligada de la ley. Y generalmente pues se ve como que, pues acá está la ley, así, mira la ley. Pero Dios le habla al profeta y él va y dice algo. Entonces tal parece
como que en un punto, o sea, parecería esto, miren, como que a la hora de ir y hablar al pueblo, la ley no me sirve, como que necesita revelación venida de fuera. ¿Sí se dan cuenta de que hay un tipo de contradicción ahí? ¿No? Porque no se tiene cuidado en considerar cuál es el lugar de la ley y la relación con lo que Dios hace. Cuando Dios le habla a un profeta, desde luego lo hace entendido. Y allá no, eso no está en la capacidad del profeta. Eso tiene que ver con la actuación de Dios. Hace Dios entendido al profeta para que éste, entendiendo la ley, conociéndola con profundidad, pueda hacer el diagnóstico de Israel en su momento. Mira, Israel, estás fallando en esto. Mira, cuando Dios, por ejemplo, dio la ley, estas cosas que tú haces ahora, pues algunas ya surgieron nuevas. Ya han pasado los tiempos, ya se han hecho otras cosas. Sin embargo, aún fallando en esta área, en esta otra, o haciendo estas cosas que posiblemente acá no se habían inventado, digamos en el comercio, y ahora ya se han implementado acá, pero estás haciendo tal cosa, mira, la ley tiene mensaje. Dios, porque Dios habla en la ley, Dios te dice esto, estás mal, y estás haciendo esto. La ley advierte, si vas tras de dioses ajenos, bueno, puede haber nuevos dioses acá, y si Israel está dirigido a esos dioses, no porque sean esos dioses más actuales, no los cubre la ley, ¿no? Todo ídolo, todo dios falso, lo cubre la ley al decir no irás en pos de otros dioses. Entonces viene el profeta y en función de lo que dice la ley, le hace un diagnóstico al pueblo. Partiendo de ese diagnóstico que le hace, le dice, mira, viene para ti, ya sea bendición o bien viene castigo. Entonces la profecía no es algo que se deba ver, por ejemplo, como algo solamente futuro. Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de profecía, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de un pasado que tiene que ver con la ley mosaica. Miren, tiene que ver con un presente que el, el, el estado presente del pueblo y luego con el futuro en relación con lo que sucederá en función de este presente. Lo que sucederá en función del presente. Miren, entonces tenemos aquí la profecía relacionada, por ejemplo, con el pasado, relacionada con el presente y relacionada con el futuro. Miren lo que tenemos. Mira, en relación con la ley, o sea, estás viviendo algo que en relación con la ley está apegado o bien está en línea con la ley o bien está en contra de lo que está apartado de la ley y por tanto lo que te viene es esto. Ven con lo que tiene que ver la profecía. Por eso decir, la profecía es una predicción. Esa idea es errónea, porque entonces no tiene que ver con el presente y lo menos
tiene que ver con el pasado. Y en ese sentido, una profecía así, pues se vuelve algo como solo eh, a- un aviso de lo que va a pasar, pero sin una relación con el presente. ¿Se dan cuenta aquí? La profecía estaría diciendo algo futuro, es una predicción de algo desligado de aquí. Y los actos se dan en el presente. Los actos que estamos ejerciendo son estos del presente, de lo que denominamos nuestro presente. Entonces aquí, por ejemplo, los actos están aquí. Aquí están los actos. Entonces tal parece que una profecía que solo señala el futuro como predicción queda desligada de los actos. Por eso en muchas iglesias, no, vengo a que oren por mí, para que Dios sea conmigo, pido por esto, por aquello, ¿no? Por ejemplo, pues pido por, eh, por mis hijos, ¿no? Pero por ejemplo, no tiene ese papá o esa mamá, aunque sean creyentes, no reprenden a los hijos, no dan guía, no los confrontan, y, por ejemplo, no se confronta a la esposa. Y entonces viene el que ora ahí por ellos. No, el Señor tiene algo para ti, va a bendecir tu casa, va a prosperar. Entonces está hablando algo que está desligado de los actos. O sea, no pone alto, por ejemplo, no está guiando la casa, el padre no está haciendo un buen ejemplo. Eh, Luego, a su vez, no está llamando la atención de la familia. Eso va a crear tensión. Eso va a crear tensión. Entonces, pero bueno, también va a traer bendición porque Dios estará confrontando a los hijos por medio de los padres. Dios está hablando ahí a los hijos, pero lo hace por medio de los padres los confrontan, los guían. Entonces, sobre esa base, el papá confronta a los hijos, miren, deben hacer de esta y de esta manera. Bueno, su futuro, ¿cuál será? Pues puede ser de bendición. Papá y mamá están de acuerdo en esa tarea, pueden llevar por buen camino a los hijos. Si hay contradicción, pues ahí va a haber lucha. Entonces, pero decía esto porque, ¿qué sucede en las iglesias? Pues mira, así como esté la vida de él, ¿no? Pues oramos por él y el Señor tiene bendición para ti en un futuro. Entonces, ese futuro queda eh, eh, apartado o queda separado, desligado del presente y de los actos. Y entonces ya no tiene ese futuro un punto de partida inicial, por ejemplo, en la ley, en la escritura, eh, ya no tiene un punto de partida acá. Mira, como has atendido a la ley, has obedecido a la ley, entonces te viene un buen futuro. O mira, como has atendido o como has desatendido a la ley, entonces lo que te viene es un duro juicio. No se, ordinariamente el futuro se desliga de esto. Entonces, la profecía en la Biblia no es como muchos creyentes entienden o piensan. La profecía pues es algo solo futuro. O sea, de pronto Dios me da profecía de algo que va a pasar allá. Estemos como ahora estemos. No, eso no, eso es una fragmentación. ¿Sí? Estoy fragmentando, eso es como aquí, si dijéramos así, que aquí rompo esto y rompo esto. Pasado, presente, futuro. Como mira, no importa esto de acá, lo que ya la ley, por ejemplo, ha advertido, no interesa. Lo que la ley ha dicho no, tal parece que no tiene interés. Lo que estás viviendo en el presente, mira, tal parece que no tiene interés.
Esto no importa lo de acá, lo del pasado, el presente, no. Lo que viene es lo bueno. Como si se dijera, mira, el pasado poco importa, el presente pues no es relevante, pero mira, lo bueno es lo que viene. Eh, entonces, eso es una comprensión errada de la profecía. No se está entendiendo de forma correcta. La profecía debe entenderse en esta triple relación. Y esto, pues lamentablemente, es algo que no encontramos pues incluso hay que decir en las redes, ¿no? En internet, por ejemplo, en videos, por ejemplo, no hallamos esta comprensión. Y eso está en la escritura, no es algo que nosotros, eh, eh, digamos, inventamos o que nosotros elaboramos. Así está en la escritura, es porque generalmente sucede que los profetas son los libros de los profetas, el Antiguo Testamento, los profetas pocos son leídos. Alguien toma el Antiguo Testamento y ¿qué hace? Pues toma Salmos, ¿no? Toma Proverbios. Entonces la ley, pues poco es leída, poco es leída. Por ejemplo, aquí, ¿qué hacemos nosotros en función de esa necesidad? Lo que hacemos es, por ejemplo, aprovechando ahora en el artículo de la segunda confesión helvética sobre la ley, pues estamos desarrollando, no sé cuántos sermones llevamos, pero ya este, varios, 30 y tantos, creo, si mal recuerdo. Pero bueno, sobre la ley, y estamos disertando sobre las aplicaciones de la ley y todas las cosas que ella habla. Entonces, sobre esa base, vemos que la ley es profunda, tiene pues todo sentido la ley, pero generalmente pasa que se desliga, estamos analizando constantemente la ley y vemos cómo en ese pasado, cuando Dios le habla a Moisés, dijo muchas cosas y eso nos ayuda a entender por qué Israel en su momento, por ejemplo, vamos leyendo eh, eh, números, de cuando ya Dios da la ley, lo empezamos a ver en Éxodo 20, da la ley. Bien, Génesis, Éxodo, Levítico, vemos la ley, todo el desarrollo, los preceptos que da. Estamos leyendo números y vemos, el pueblo está haciendo tal cosa o está respondiendo de esta manera. Vamos leyendo la escritura y ya decimos, pues, ¿qué le vendrá? Porque está desobedeciendo. O bien como Israel acató la ley, pues seguro le viene bendición. ¿Por qué hacemos ese juicio? Pues por la respuesta que Israel en su presente, en su momento, tiene con la ley, o tiene con respecto a la ley, la respuesta que tiene, sea de obediencia o desobediencia, o de sujeción o desacato. Entonces decimos, pues en función de esta respuesta viene este futuro. En ese marco debe entenderse la profecía. No, ahora repito, no como una predicción solamente. Sí tiene que ver con el futuro en la profecía, desde luego, porque me está dando un diagnóstico del presente y ese presente ya me está hablando de lo que viene, de lo que va a venir, porque así es la escritura. El Señor dice, mira, la obediencia no solo es algo presente, o sea, no solo es algo que tiene que ver con el presente. Yo obedezco solo en el presente, no. Ahorita no obedezco en el futuro. No puedo obedecer lo que se me ordena eh, eh, la semana que entra. No ha llegado el tiempo, ¿no? Entonces yo obedezco en el presente. Es el presente el tiempo de mi obediencia. Pero bíblicamente la obediencia está relacionada con el futuro. Está relacionada con el pasado. Porque obedezco, ¿qué? Pues algo que me ordenaron, ¿eh? Algo que Dios dio en su ley, que dio en su palabra. Entonces la obediencia
tiene una ligadura con el pasado. Obedezco un precepto que previamente me indicaron. Obedezco en el presente, tiene la obediencia se manifiesta en el presente, en su momento, y va a dar resultados. Por eso va a dar resultados en el futuro. Por eso la Escritura dice, bendiciones de la obediencia y consecuencias, las maldiciones, por la desobediencia. Ya se enuncian desde atrás, mira, si obedeces te vendrá esto. Ah, pues bueno, mira, primero hay estas órdenes que yo, Dios, doy, para que tú las lleves a cabo. Y en función de tu sujeción a la ley, a estos preceptos inicialmente dados, o en función de tu desacato, de tu desobediencia a estos preceptos previamente dados, tu futuro va a ser de cierta manera. Entonces, en la Biblia, así se ve la obediencia, no es un asunto de solo obedezco hoy, y la obediencia no tiene que ver con algo presente. Esa idea, por ejemplo, se tiene, y por eso, pues generalmente pasa que, pues olvidándome del pasado de la ley, de lo indicado por la ley, pues Dios llega, le habla al profeta, ahora en su momento, una palabra pues casi es distinta de la dada en la ley, una palabra diferente a la dada en la ley, y avisando algo que va a pasar. Entonces todo eso es desconexión. Así es como se da la visión común en el cristianismo de la profecía. Entonces no tiene esta ligadura de la que estamos hablando aquí, ¿no? La profecía está ligada al pasado, tiene que ver con el presente, lo que se está viviendo, y lo que va a venir por causa de este presente, de este presente en el que se está viviendo, viene lo siguiente, el futuro. Entonces, habrá un futuro, habrá un porvenir con un determinado resultado debido a esto, a este presente vivido en relación con mi respuesta al pasado de la vida. En este marco está la profecía. Así debe entenderse. Bueno, con las visiones sucede algo parecido. Ya esto lo comentaba por el asunto de la obediencia. En esto de la obediencia se ve así. La obediencia, por ejemplo, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. No es solo algo que yo hago la obediencia la ejerzo en el presente, pero la ejerzo en función de un pasado en el cual se me dieron órdenes. Entonces, en la medida en que yo en mi presente responda a ese pasado, como debe ser, entonces mi futuro es futuro de bendición. Así es en la Escritura. Pensar en la obediencia como algo solamente presente, pues es desconectar. Es desconectar, es olvidar la ligadura del pasado con el presente, y que el presente, según la respuesta al pasado, tiene un futuro determinado. Entonces, así, bíblicamente así se ve. Bueno, aquí hablaba ya de la profecía, y acá son las visiones. Con las visiones, miren qué sucede. Sucede algo similar. Tengo una visión, pero el punto de partida para esa visión, ¿dónde está? Dice, vuestros hijos, primero dice ahí, ¿no? Vuestros hijos
Dice, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. De pronto, a ver, una visión. Lo mismo en muchos casos, o bueno, muchos, reducen la visión a algo futuro, como si se tratara solo de una cuestión futura. La visión tiene su punto de partida. No puede haber una visión contradictoria con la ley. No una visión eh, dada por Dios no puede tener eh, contradicciones con la ley, con su palabra. Es decir, no hay visiones desconectadas de lo indicado en las escrituras. Las visiones no son así. Las visiones, lo mismo como la profecía, tienen su punto de partida en este pasado, en la ley. Aquí hay una ley dada, la ley mosaica. Entonces, en función de esto, pues hay un presente, la respuesta que doy a la ley, aquí yo doy en el presente una respuesta a esta ley, entonces, por tanto, veo algo. Hay una visión, mira, pues Dios está diciendo esto. Y aquí la visión tiene que ver con el futuro. Se me da en visión lo que Dios quiere. Mira, pues. Pero no es que en sí profecía y visión sean exactamente lo mismo. Tienen diferencias. Pero ambas, profecía y visión, tienen que ver con el pasado, con el presente, con lo que viene. Entonces, bíblicamente así se da. Por eso aquí se enuncia, vuestros hijos profetizarán. Ahora, vuestros jóvenes verán visiones, porque las profecías no son las visiones, son distintas. Pero ahora, el sueño, bueno, antes de esto del sueño, miren, recordamos bíblicamente que en la misma escritura, por ejemplo, Dios se manifiesta con visión. Un profeta, digamos, icónico, representativo de las visiones, ¿lo recuerdan? Que recibió visión, uno icónico. Por ejemplo, Daniel, como dice Daniel, no les dé pena contestar. El profeta Daniel tiene visión. Y las visiones que tiene, en esas visiones, se le da precisamente a ver, a entender qué es lo que pasa. Pero esas visiones, desde luego, están ligadas al pasado, a la respuesta que tengo con la ley previamente dada, y por tanto, conforme a esa respuesta, lo que viene. Entonces se le da al profeta visión de algo. Dios llega a usar, por ejemplo, así como se ve en su palabra, eh, 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 figuras o cosas que miramos como algo figurativo. Para hablarle de la caída, por ejemplo, de un reino, dice, pues este animal golpeó a este otro animal, ¿no? Como la visión del carnero y del macho cabrío, por ejemplo. Pues este animal se levantó, golpeó al otro y se engrandeció y demás. Entonces, con figuras está explicando algo de lo que va a suceder. Bueno, decíamos entonces de Daniel, es algo icónico, es un profeta, perdón, icónico de las visiones. No es que solo él recibió visión, pero recordamos mucho al profeta Daniel en relación con las visiones. Ahora, los sueños nos imaginamos en la misma línea, tienen que ver con eso.
Los sueños deben tener su relación con el pasado. Miren, los sueños por medio de los cuales Dios habla no pueden estar desligados de la ley, no pueden estar desligados de las escrituras, porque si no va a pasar como pasaría como en la interpretación, o podría, perdón, pasar como en la interpretación de la profecía, como predicción. Pues una cosa es la Biblia y otra cosa es el sueño que recibo. En total desconexión de lo que dice la escritura. Y entonces en eso ya entramos en problemas, porque ¿qué sucede aquí? Ya miramos el sueño, por ejemplo, aquí miramos la ley, ¿sí? O miramos la escritura, por ejemplo. Estamos desligando el sueño de la escritura, es decir, estamos metiendo una línea, una de desconexión, ¿sí? Como, pues está la Biblia, pero está la ley, por ejemplo, pero yo tengo un sueño, o sea, el presente, está la escritura, pero yo tengo un sueño. Entonces lo que sucede en muchos lugares, no solamente en las, se dice que muchos piensan así, no, es que los carismáticos, no, nosotros en las denominaciones vemos eso, en cualquiera, así digan, no, porque aquí somos una iglesia eh, bautista, somos una iglesia luterana, somos una iglesia presbiteriana, y lo mismo hay quienes piensan así. Nosotros estuvimos en la nacional, ¿no? ¿Y qué miramos? Pues eh, 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 la práctica generalizada de los creyentes, de los que conocíamos, era como si fueran pentecostales o como si fueran carismáticos. Nada más que son como carismáticos, pero en una denominación presbiteriana. Y eso no solamente de miembros, pastores, pero lo que veían. La constante era que un pastor presbiteriano pues, era como, un, como un carismático, como un pentecostal, solo que la diferencia es que no habla en lenguas. Pero en lo demás se ve lo mismo. Bueno, pues decía hablo así, en general, no en todos los casos, pero en una buena parte de ellos, lamentablemente. Entonces, ¿qué se mira en la escritura? Queda desligada del sueño. Cuando Dios envía un sueño, cuando hace que alguien tenga un sueño en el cual Dios está hablando, ese sueño no lo debemos desligar del pasado escritural. No lo debemos, por ejemplo, este sueño dado, para que se vea más clarito, blanco. Este sueño no lo debemos desligar del pasado. En este caso, de la escritura. No lo debemos desligar de la escritura. El sueño tiene que ver, desde luego, con el presente. Se sueña algo y ese presente, ese sueño, desde luego, también tiene que ver con el futuro. Pero profecía, visión y sueño no son exactamente lo mismo. Están ligados porque tienen relación, porque ¿de dónde vienen los tres? Miren,
profecía, por ejemplo, visión y sueño. ¿De quién vienen? Es de Dios. Y los tres pues tienen ligadura con el pasado, con el presente, con el futuro. Se da a personajes, aquí según lo que dice Pedro, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes visiones, los ancianos sueños. Pensábamos que íbamos a llegar a eso ahora, pero se extendió por estas explicaciones que hay que dar. Son muchas cosas al respecto de las que hay que hablar, pero ya nos dio el tiempo, ya a las 8. eh, entonces, pues vamos a terminar aquí la sesión de hoy.